Guiones y guionistas, capítulo 9. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del vigoroso mundo de los guionistas y el dúctil arte de los guiones. Pero claro, ¿qué voy a decir yo si soy guionista? Para el que tenga dudas, se puede pasar por mi web, que tiene el imaginativo nombre de davidestebancubero.com. En el programa pasado inauguramos un ciclo sobre técnicas narrativas y hoy inauguramos otro sobre elementos de guión, en el que veremos las partes que hay que ir desarrollando para hacer un guión. Y vamos a comenzar por el elemento más pequeño, el átomo de los guiones, lo primero que nos llega de una historia, me refiero al título. Y comenzamos como siempre con una definición sencillita. ¿Qué es un título? Un título básicamente es una palabra o una frase que nombra una obra, y por obra me refiero pues a un poema, a una novela, a una obra de teatro, a una película, a una serie, un programa de televisión, un cómic, un videojuego, un artículo científico, una noticia, etc. Como veréis, es bastante sencillo. Una palabra o frase que nombra una obra. Vamos a ver para qué sirve y ahí es cuando empezamos a agregar matices al título. Un título tiene 3 funciones principales. La primera es identificar el contenido. El título tiene una función de identidad, ¿no? Y al igual que el bautizo o el etiquetado, un título asocia una identidad a una obra que lo ayuda a diferenciarse de los demás. Es como poner el nombre a una persona, para que nos hagamos una idea, ¿no? Al nacer nos ponen un nombre que se asocia a unos apellidos y ese nombre pues, nos acompaña toda la vida. Después sí, es posible que nos llamen por un diminutivo, por un apodo, da igual. El nombre aparece en nuestra partida de nacimiento y volverá a aparecer en nuestra partida de función. Y por el camino, pues este nombre nos va a identificar en el documento de identidad, en el pasaporte, en la libreta de matrimonio, en todos los documentos oficiales, ¿no? Con las obras es igual. Es posible que nosotros nos refiramos a una película como la última de Angelina Jolie o digamos que vamos a ver la novela de la tarde, pero cuando vayamos a mirar la cartelera, al periódico o al cine, va a aparecer su título oficial, que es el que lo identifica, el que lo hace especial y lo diferencia de los demás, ¿no? Y ese título es el que luego aparecerá escrito en la papeleta precedida del clásico And the Oscar Go To. Bueno, pues esta es la primera función, que es una función inherente a todas las obras. Es una función de la cual en el momento que surge la obra y se le pone el título, ya lo identifica. No existe una obra sin título, ¿no? Porque una obra sin título no se podría identificar. Bueno, obviamente existe una obra sin título, puede hacer una obra y que no tenga título, pero en el momento que la haga pública, la forma de diferenciarla de las demás será ponerle un título. Incluso si le pongo un sin título, ya estoy poniéndole un título, ¿no? Es como los músicos, ¿no? Que hablan del silencio que forma parte de la música, ¿no? Que me voy por las ramas. La segunda función es designar el contenido. Un título, más de identificar una obra, sirve para dar información sobre el contenido de la obra. Y esto es algo importante que nosotros tenemos que pensar a la hora de pensar nuestro título. ¿Qué tipo de contenido? Bueno, pues puede hablar de distintos tipos de contenido el título. Por un lado puede decirnos algo del tema, ¿no? De qué va la película o la serie. Hay que pensar que el título es lo primero que vamos a escuchar, por lo que es una oportunidad de decirles de qué va nuestra historia, ¿no? Si nos dicen, por ejemplo, que una película se llama En busca del arca perdida, nos va a quedar pocas dudas de qué va la historia, ¿no? Nos está explicando ya de qué va la historia. Eso es algo que tenemos que pensar a la hora de poner el título. También nos puede estar dando información no sobre el tema, sino sobre la premisa. Sobre la premisa hablé en el podcast número 3 en el que hablaba de las series, ¿no? De cómo crear la Biblia a una serie. Bueno, pues aquí el título nos puede dar el punto de vista que el autor quiere mostrarnos sobre ese tema en concreto. Por ejemplo, La ciudad de la alegría, ¿no? La novela o la película nos habla de un barrio indio plagado de miseria, de sufrimiento, pero en el que se puede tener una actitud alegre gracias al amor y la solidaridad. Esa es la intención del autor. Por eso en el título no nos habla de la miseria, no nos habla del dolor, del horror, nos está diciendo que es la ciudad de la alegría, ¿no? El autor está diciendo, sí, hay dolor, hay miseria, pero se puede encontrar alegría ahí.
Bueno, y por último, el título también nos puede dar información sobre el género de la película. Esto es claro, no me digáis que no. Normalmente con escuchar el nombre de una película ya sabemos si es comedia, ¿no? Hay incluso algunos que es un chiste el título, ¿no? O si es de terror, o si es de acción, o si es bélica, ¿no? Si es una película de guerra, o incluso si tiene un nombre largo y poético, ya decimos, bueno, esta es de cine independiente, ¿no? O asiática. O sea, el título nos está hablando del género de nuestra película. Y de hecho hay muchas películas que como son muy de género, ya directamente, obviamente entre su listado de títulos que le van a buscar, van apuntando al género, porque quieren dejar bien claro al público desde el título de qué género estamos hablando. Y lo mismo pasa con los programas de televisión, ¿no? Solo con el título, muchísimas veces ya estamos viendo si es un concurso, si es un reality show, si es un programa informativo. Bueno, esta sería la segunda función del título, darnos información sobre su contenido. Y la tercera sería destacar ese contenido. Es claramente una función de venta. Como decía antes, el título, vale, sí, es lo primero que nos llega de la película, serie o programa, y tiene que vender el producto. Tiene que ser un título atractivo para el espectador o para el lector, porque un título atrayente junto a un buen cartel es más fácil que llame nuestra atención y nos den ganas de ver la obra que hay detrás. También tiene que ser pegadizo y fácil de recordar. Si nos ha gustado esa obra, nosotros pues vamos a hablar a otras personas y la vamos a recomendar. Y para eso tenemos que recordar el título, ¿no? Para que la comunicación sea más eficiente. Cuanto más difícil y complejo sea el título, más difícil será que nosotros lo comuniquemos. Sí, hay títulos como El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. ¿Qué tal la última película que viste? ¿Cuál era? Bueno, pues intenta recordar el título, ¿no? O Millennium 2, la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. No, muy fácil de recordar. Bueno, este por lo menos se puede acortar a Millennium 2, ¿no? Esa sería la tercera función, ¿no? Que tenga buena venta, ¿no? Que sea atractivo. De las tres funciones, la función de designar es la única que está obligatoriamente en todos los títulos, como decía antes, ¿no? En el momento que hacemos una obra y le ponemos un título, ya está designándolo, queramos o no, ¿no? Y las otras dos, la verdad es que pueden ser prescindibles, títulos que realmente son muy atractivos, pero que no tienen ninguna asociación al contenido de la obra, que no nos están hablando de la obra. Y hay títulos que sí, que nos hablan mucho del contenido de la obra, pero que no son atractivos ni venden el producto, ¿no? Pero lo ideal, obviamente, es que tenga las tres funciones. O sea, nosotros, cuando tenemos una obra y estamos buscando un título, bueno, la primera no hace falta pensar en ella porque es inherente, pero las otras dos, intentar expresar algo del contenido de la obra e intentar que sea un título atractivo, que nos den ganas de verlo, eso tienen que ser nuestras dos consignas a la hora de buscar títulos. Y ahora vamos a ver un método para buscar títulos a nuestro proyecto, ¿no? El típico método que cuando decís, venga, va, tengo una obra y no sé qué título poner, bueno, pues podéis seguir este método que acabo de crear yo mismo y que, bueno, será una especie de guía que a lo mejor os puede ayudar a la hora de encontrar título. Hay diferentes vías para encontrar un título. Vamos a ver un poquito cuáles. La primera de ellas sería, muy sencilla, es el nombre del protagonista. O sea, tenemos que ver si es una historia en la que el personaje principal tiene un peso tan grande como para llevar en sus hombros el título de la obra. Este método de ponerle el título al nombre del protagonista es algo muy extendido, obviamente, en películas biográficas o biopics, ¿no? Porque ahí están centradas en la figura de su protagonista, ¿no? O sea, si hablamos de Jobs, todo el mundo sabe que la película va a tratar sobre Steve Jobs. Y lo mismo podemos decir en películas como Capote, Frida, Gandhi, Malcolm X, Ali, Bonnie and Clyde, Erin Brockovich o incluso Mi nombre es Harvey Milk. Si tú vas a hacer una película biográfica, lo normal es que lo primero que pienses es en el nombre, sobre todo si la biografía es de alguien famoso, ¿no? Porque eso está muy bien, va directamente, nos está hablando del contenido de la obra y también nos está vendiendo la obra, ¿no? Al ser alguien famoso, ¿no? También es bastante usual poner el nombre del protagonista en los cómics y películas de superhéroes. Superman, Batman, Spider-Man, Deadpool, Iron Man, X-Men, Thor. Es bastante normal, ¿no? Si haces una película de superhéroe, directamente, por lo menos la primera película, poner el nombre del superhéroe.
Después ya, si haces secuelas, bueno, pues hay distintas opciones, ¿no? Le puedes poner el mismo título y numerarlas, ¿no? Superman 1, 2, 3, o poner un subtítulo que aluda al reto que tiene que superar en esa obra, ¿no? Vale, sí, ya hemos visto varias de este superhéroe, pero ¿de qué me vas a hablar en esta obra? ¿No? Pues ahí le pones el subtítulo de que habla un poquito del contenido de lo que va esa película, ¿no? Y aunque nuestro protagonista no sea alguien real, ni un superhéroe, si tiene fuerza y el suficiente peso en la historia, también puede ser el título de nuestra obra. No hace falta que sea famoso o un superhéroe, ¿no? Y lo vemos en clásicos como Forrest Gump, como Hilda, como Mary Poppins, Dumbo, Peter Pan, Drácula, Annie Hall, Amélie, Thelma y Luis, Dexter, Los Soprano o incluso Tiburón, ¿no? Que no es el nombre del protagonista, ¿no? No sé si tenía nombre el tiburón, no recuerdo la película, pero bueno, todo el mundo dice tiburón y sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, ¿no? Esto es un poco lo que os decía, pero para esto, claro, por un lado le estáis dando el título de vuestra obra al personaje y con eso también el personaje está creciendo, le estáis diciendo al público, oye, esta película va sobre esta persona, este es nuestro actor, este es nuestro personaje principal, nuestro protagonista, y la obra gira en torno a él, ¿no? También hay muchos programas televisivos que se asientan en la figura del presentador, por lo que es común poner su nombre al título, ¿no? Este fenómeno pasa sobre todo en magazines, como el programa de Ana, el programa de Laura, el show de Cristina, o también mucho en late shows, ¿no? Como The Late Show with David Letterman, with Stephen Colbert, with Jimmy Fallon, o en España Buenafuente. Son programas donde la personalidad del conductor, del presentador, es tan importante que realmente le ponemos su nombre al show. La segunda vía a la hora de buscar un título a nuestra obra sería el nombre del lugar, ¿no? Porque hay obras donde la localización, el lugar donde pasa la historia, se convierte en un protagonista más, ¿no? Estos lugares muchas veces suelen ser evocativos o exóticos, ¿no? Atractivos y luego es importante también que aludan un poquito al tema del que va la película o la obra, ¿no? Son lugares que te crean ese ambiente, esa atmósfera de lo que luego va a tratar la historia. Seguro que muchos de vosotros, si os digo la palabra Casablanca, probablemente os venga a la cabeza antes la película que la ciudad marroquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque también la película ha tenido tanto éxito en la historia del cine que casi que se ha copado el nombre, ¿no? No sé si hablo de islas como Madagascar o Manhattan o pueblos como Fargo, Twin Peaks, ¿no? Que nos remiten a esos pueblos de América profunda, ¿no? Donde pasaban las series, o incluso lugares más concretos, ¿no? Como por ejemplo El apartamento o La dirigencia. Son películas donde esa parte, ¿no? El apartamento se convertía casi en una parte protagonista más de la historia, ¿no? O bueno, series como El Ministerio del Tiempo, ¿no? Que nos está hablando del lugar donde pasa el ministerio, que también es ahí donde están las puertas por las que se viaja en el tiempo, y eso que el ministerio es algo más que un lugar, es un lugar, pero también son las gentes que trabajan en ese ministerio, ¿no? El tercer punto sería el logline. Como vimos antes, una de las funciones del título es explicar su contenido, por lo que un breve logline que explique de qué va la obra puede resultar un título efectivo. O sea, ya hablé de En busca del arca perdida, pero ¿qué me decís de títulos como Regreso al futuro, Encuentros en la tercera fase, Los crímenes del Museo de Cera, La invasión de los ladrones de cuerpos, 20.000 leguas de viaje submarino, Apocalipsis Zombie? Son títulos que solo con oírlos ya sabemos de qué va la película. Es el logline de la película. Son títulos súper explicativos. En televisión este método de titulación es muy utilizado sobre todo por los concursos, ¿no? Que intentan explicar la mecánica, la dinámica de su juego en el título, ¿no? Funciona para quiz shows, como por ejemplo Ahora caigo, Atrapa el millón o Salve el millón, El precio justo, ¿no? Digo, el precio justo, ¿qué tienes que hacer en este concurso? Pues adivinar el precio justo de las cosas. 1.000.000 para el mejor. También se utiliza en dating shows, ¿no? En programas de búsqueda de pareja, como Granjero busca esposa, ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, Casados a primera vista. Si alguien me pregunta, oye, ¿de qué va el programa Granjero busca esposa? Pues ahí está la respuesta en la propia pregunta, ¿no? Granjeros que están buscando esposa. Y ya está, no hay más explicación, ese es el logline. Otro punto para buscar el título sería la premisa, ¿no? Esto lo veíamos al principio del podcast. En el título podemos expresar también el punto de vista del autor respecto a la obra, ¿no? Como vimos en el ejemplo de La ciudad de la alegría. Si vemos, por ejemplo, la película de Frank Capra, Qué bello es vivir, ¿no? It's a Wonderful Life, nos muestra en su título el punto de vista
vista que quiere mostrar el autor. Y no, incluso nos está adelantando un poco el final de la historia. Nos está diciendo, bueno, vale, sí, ahora estamos todos sufriendo con James Stewart, que se quiere tirar por el puente, que su vida es un horror y tal, pero tranquilo, it's a wonderful life. El director te está diciendo, tranquilo, es bonito vivir, la vida es maravillosa, mírate la obra entera y vas a salir más alegre y vas a salir pensando que la vida merece la pena por muchas durezas y muchas piedras que tengamos en el camino, ¿no? Otra vía para encontrar títulos es la frase del diálogo, ¿no? O sea, en nuestra búsqueda por encontrar un título que exprese de qué va nuestra obra, a veces solo hay que mirar a su interior y buscar una frase de diálogo o un texto, ¿no? Por ejemplo, Matar un ruiseñor es una de las novelas y películas estadounidenses más conocidas del siglo pasado. Pues el título surge de uno de los diálogos, cuando uno de los personajes dice que no deberíamos decir nada sobre lo bueno que es el señor Boo, porque no le gustaría. Sería como matar a un ruiseñor. Y esto previamente le había contado una anécdota en la que su padre decía que no se debía matar a los ruiseñores porque eran animales muy puros y aquello era pecado. Antes de empezar a ver la película, matar a un ruiseñor, bueno, no nos dice mucho, no entendemos, pero una vez que escuchamos esa frase de diálogo y entendemos de qué va la película. Claro, esta frase de diálogo no tiene que ser una frase de diálogo al azar, hay que coger una frase de diálogo que nos explique la película, que nos cuente de qué va la historia. Este método también tiene sus detractores, ¿eh? Franco, por ejemplo, un alumno mío en la EQ, odia las películas que utilizan una frase para su título. Pero bueno, eso ya yo creo que son fobias personales. Otra vía para encontrar el título es la metáfora. Utilizar una metáfora que hable de lo que habla nuestra película. O sea, si veo, por ejemplo, películas como Trainspotting, uno dice Trainspotting, ves la película entera y dices, ¿Trainspotting por qué? No entiendo Trainspotting. Porque claro, el término Trainspotting es como se denomina el hobby de ver pasar trenes y fijarse en su numeración. Pero claro, en la película, de hecho, no sé, no hay trenes, no pasa nada, ¿no? Y claro, eso es una afición que es bastante absurda, ¿no? Ver pasar trenes y que no la comparte nadie. Pero bueno, como la heroína. La heroína que tomaban los protagonistas de la novela o la película realmente es algo que visto desde fuera puede parecer absurdo, pero cuando están viviéndolo dentro, los personajes nos dicen que sí que tiene sentido, ¿no? O para ellos tiene sentido, ¿no? Y lo alucinante de, por ejemplo, cuando utilizas una metáfora es que hay veces que puedes salir de la pantalla. Trainspotting, por ejemplo, que como decía, en la película no aparece nada, en el libro sí hacen referencia de lo de mirar los trenes, pero luego salió de la pantalla y durante un tiempo se utilizó como sinónimo de inyectarse heroína, ¿no? Como hacerse un Trainspotting, cosa que antes de la novela y de la película pues no se decía, ¿no? Claro, es lo que tiene la metáfora, que son poderosas, ¿no? Y si, claro, en este caso, tanto la novela como la película tuvieron mucho éxito, bueno, pues la metáfora salió de la pantalla, ¿no? O, por ejemplo, Pulp Fiction. Claro, Pulp Fiction, uno ve la película y Pulp Fiction no entiendo, ¿no? Pero claro, ahí nos está hablando un poco del género, porque las conocidas como Pulp Fiction eran un tipo de novelas de consumo popular a principios del siglo XX en Estados Unidos. Y bueno, eran algo muy, tenían una encuadernación barata, así como de tapa blanda y colores chillones, un poquito como el cartel de la película, ¿no? Y eran relatos de ficción sobre historias de horror, tenían erotismo, había suspense, había violencia. Era una metáfora que la verdad es que le viene muy perfecta a la película de Tarantino y bueno, casi a toda su filmografía, ¿no? Y ahí Pulp Fiction, claro, nos está hablando un poquito del género, ¿no? Nos está dando información sobre qué tipo de película es. No sobre los personajes, las tramas ni nada, sino sobre qué tipo de película nos vamos a encontrar. Y por último, a la hora de encontrar un título, podríamos también pensar en su banda sonora. ¿Cuál va a ser, qué canción puede tener la banda sonora que conecte con la historia, ¿no? Eso también nos puede ayudar para titular. Como ejemplo tengo White Plush, ¿no? Que es el título de un tema de un saxofonista, de Hank Levy, que fue el leitmotiv de la banda sonora de la película del mismo nombre, ¿no? Pero claro, no solamente hay que encontrar una canción, sino que esa canción hable de nuestra película. White Plush, por ejemplo, tiene varios significados, ¿no? En inglés significa latigazo, pero y también se usa como para el chasquido, ¿no? del latigazo y las ondas en el aire. Claro, nos está hablando de los latigazos del batería de jazz, que es el protagonista de la película, pero también nos está hablando del duro método de enseñanza del profesor, ¿no? También hay metáfora ahí. O sea, nos está dando información, nos está dando metáfora, está envolviéndolo todo en música.
la verdad es que es un título bastante redondo. Y, por ejemplo, en España, que son bastante de cambiar el título de las películas en inglés por otro tipo de títulos, la verdad es que se llamó White Plus, o sea, no se cambió el título, me parece recordar así. Por último, que nosotros encontremos el título para nuestra historia no quiere decir que sea el definitivo, o sea, esto lo tenemos que aceptar, pero bueno, somos guionistas y estamos acostumbrados a que las cosas que hacemos no suelen ser las definitivas, ¿no? Forma parte de la esencia del propio guión, ¿no? Que es una herramienta de trabajo y luego, bueno, alguien va a hacer una obra con eso, con lo cual se respetará el título al final o no. Pero no solo hablo por las intenciones, sino porque luego tienen que aprobarlo los productores, que no haya problemas de branding con títulos iguales ya registrados. Por ejemplo, Disney tuvo que cambiar el nombre de su película Moana en España para no entrar en conflicto con una marca de perfumes que existía ya y tenía registrada, ¿no? Y la princesa se rebautizó como Baiana. O también hay veces que es cuestión de oportunidad. Pedro Almodóvar tuvo que repensar el nombre de su último drama, Julieta, ya que la primera opción era Silencio. Pero al enterarse que Martin Scorsese iba a hacer una película con el mismo nombre en las mismas fechas, cambió de idea y cambió de nombre. Y también hay veces que hay muchos títulos que son frases hechas o juegos de palabras, juegos de referencias culturales, que claro, cuando lo vendes intencionalmente pierde el sentido y entonces hay que cambiarlos, pero eso ya es otra historia que a nosotros no nos compete. O sea, nosotros como guionistas tenemos la obligación de encontrar el mejor título para nuestra historia, primero para vender nuestra historia. Con un buen título hay más posibilidades de que vendamos nuestro proyecto pues a productores, a directores, a fondos de inversión o bueno, de sacar el proyecto adelante y bueno, y luego ya después ya ese camino ya de nosotros no depende, ¿no? E incluso después, si la tradición nos hace spoiler, tampoco vamos a poder evitarlo, ¿no? Como el clásico de Polanski, Rosemary Baby, ¿no? Que en España estrenaron como La semilla del diablo, ¿no? Toma spoiler, ¿no? Que te cuento ya el final directamente en el título, ¿no? Pero claro, ante eso nada podemos hacer, ¿no? Y las cosas que escapan de nuestra mano, no hay que olvidarse de ellas, ¿no? Con esto acabamos el podcast de hoy, donde hemos visto cómo crear el título de nuestra obra y la necesidad también de encontrar el mejor título posible. Quiero agradecer a todos que estéis ahí y si os interesa el mundo de guión, ya sabéis, suscribíos a Guiones Guionistas, lo compartís en las redes sociales o incluso podéis valorarlo con 5 estrellas en iTunes o le dais un me gusta en iVoox y así, bueno, pues podemos llegar a más gente. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!